Tengan ustedes muy buenas noches. Iniciamos nuestra sesión del capítulo de losas. A ver, ya deben estar viendo entonces en sus pantallas el capítulo de losas en una dirección. A ver, dejaremos entrar algunos más. Bueno, un momento por favor, estoy con otro audio. Ya. Entonces, vamos a la definición. Las losas son estructuras planas en las que una de las dimensiones, el espesor o altura o peralte, es muy pequeña frente a las otras dimensiones o a los lados y que se encuentran sometidos a cargas perpendiculares a su plano medio, y estas cargas son cargas superficiales. Entonces, ustedes ya como han dado lectura al capítulo de la teoría del ingeniero Muñoz, es el contenido es muy amplio. Entonces, en este capítulo, de manera resumida y muy concreta, les vamos a mostrar un resumen de todos ese capítulo de losas armadas, ¿no? Las losas armadas tienen un estudio amplio, entonces se sigue presentando actualmente en la universidad proyectos y demás, ¿no? Es un tema muy amplio, en el cual ustedes han debido notar en las lecturas que lo han hecho, que hay diferentes métodos de resolver, de aclarar y todo eso, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver en los momentos cuáles son las diferencias, por qué, porque seguro lo van a ver cuando lleven la clase de JTP, otro método, otra forma, y yo también enseño de otra manera, incluso los apuntes del ingeniero Muñoz también enseñan, pero ambos métodos son parecidos, pero tenemos que de alguna forma definir por cuál y cuál, no, cuál método es el mejor. Ustedes ya van a ver al final qué método elegimos, ¿ya? Entonces, para eso necesitamos determinar el espesor de las losas. Entonces, según el instructivo EHE, es la misma tabla que hemos utilizado en la deformación y en punzonamiento. Esta es la misma tabla que estamos utilizando. ¿Para qué nos esta tabla? Entonces, para que nosotros podamos determinar un espesor, o bueno, una altura útil, en este caso, una altura útil, en la cual consideramos un factor, ¿no? Y ese factor viene para elementos débilmente armados, que hemos aclarado que esto es para losas, en el cual, ¿por qué se decía débilmente armados? Porque las losas se arman con de acero separadas de nada distancia, ¿no? Y en las vigas los aceros están más juntos, estos son, de comillas, fuertemente armados. Entonces, por eso se decía elementos débilmente armados. Entonces, como ustedes ya habrán visto en los anteriores capítulos, en la altura útil vamos a sacar conociendo el espesor y dividiendo entre estos valorcitos de la columna. El mismo uso, el mismo criterio. Entonces, la recomendación de una norma francesa, la BAEL, que tiene mucha relación con la norma EHE, y ambos, la EHE y la norma francesa BAEL, obedecen al eurocódigo. Entonces, no va a haber problema en la interpretación, ¿no? Pero por lo general, nosotros vamos a utilizar el instructivo español, pero la norma francesa hace solamente una referencia, ¿no? Y vamos a ver que no varía mucho con respecto a los criterios y demás. Sí puede variar si utilizamos una norma americana respecto, ¿no? Entonces los valores, las cuantías y demás parámetros sí van a ir cambiando. Continuando, entonces, el espesor mínimo para losas vaciadas in situ es, si la losa está asociada a nervios o vaciadas sobre aligerados, esto lo vamos a llevar en la siguiente semana o en la siguiente clase, nos están recomendando una carpeta de compresión de 4 centímetros. En los otros casos, que sería en el caso de losas llenas en una dirección, de 5 centímetros. El espesor mínimo para las losas prefabricadas va a ser de exteriores. Hay que multiplicar por 0,75 los valores de 4 o de 5 según el caso. Luego, una recomendación que da, dice, espesor para iniciar los cálculos. Como estamos diciendo anteriormente, el proceso va a ir cambiando, la metodología para encontrar
los momentos son distintos. ¿A qué se debe? A que en la ingeniería nosotros no conocemos de manera exacta la base o la dimensión, pero sí hacemos un predimensionamiento para aproximarnos. Entonces, una forma de iniciar estos cálculos es adoptar el espesor de las losas. Podemos adoptar entre L sobre 35 hasta L30, ¿no? Entonces, si no sabemos por dónde empezar, nuestro espesor debería estar en este rango más o menos, ¿no? Y también ya este valorcito puede confirmar el valor que hemos determinado en esta tabla anterior, ¿no? Entonces, eso es una referencia de la base. Luego, para obtener un espesor final, nosotros tenemos que verificar que ese espesor tenga la resistencia a flexión, soporte a corte, no presente deformaciones. Este espesor también tiene que cumplir el efecto de funcionamiento. Además, si fuese solicitado por el cliente o algunas normas locales, te van a pedir que seas resistente al fuego. Entonces, para eso, por ejemplo, si quieres que un cálculo aproximado es para resistir 1 hora, el espesor por lo menos debería ser 7 centímetros. Para resistir 2 horas, 11 centímetros o mayor a 11 centímetros. En el caso de losas con espesores menores a 7.5 y si no presentan cargas puntuales, se puede colocar solamente armadura inferior capaz de equilibrar los momentos que pueden producirse en un sentido X y en un sentido Y. Análisis de cargas. Cargas en parapetos y balcones. Entonces, cuando nosotros realizamos el diseño de un volador, tenemos que asumir unas cargas iniciales. Algunos colocan las cargas de tabiquería solamente, ¿no? Pero estas, por si acaso, tienen una carga de tabiquería. Son cargas variables que pueden producirse. Entonces, ¿qué dice? A lo largo de los parapetos y balcones se deben considerar la aplicación de una carga horizontal de 0.8, que lo estamos viendo aquí, a una de pasamanos y a una carga vertical, que lo ven en la parte izquierda, de 2 kilonewtons sobre metro. Vuelvo a repetir, estas cargas no son cargas de tabiquería. Si tú tienes un voladito, no significa que, ¿no? Y aquí, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que considerar una carga horizontal de pasamanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que posiblemente aquí pueda tener yo tabiquería, pero esa carga no se refiere a la tabiquería. Ahorita vamos a aclarar, lo colocaré con ladrillitos. Esperemos que se entienda. ¿Cómo salió? Ahí está. Ahí están mis ladrillitos. Entonces, como ustedes lo están viendo, ¿a qué se debe? Son cargas variables. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un balconcito, entonces ahí vamos a colocar una pared de ladrillo. Como nos están diciendo a una altura del pasamanos, ¿cuánto más o menos tiene que ser esa alturita? Por ejemplo, para los bandados en las escaleras, la alturita que nosotros vamos a presentar, la alturita es de 90 centímetros. Esta alturita que estamos viendo aquí en nuestras pantallas es de 90 centímetros. Pero en este caso nosotros podemos asumir, para no hacer, como es una carga aproximada, esta altura lo podemos asumir como 1 metro, ¿no? Algunos asumen 90, bueno, es válido, ¿no? Pero por el lado de la seguridad, mejor si es un poquito más alto, esta altura del ladrillo nosotros vamos a considerar de 1 metro. Estas cargas, ¿a qué sería aproximadamente? Pues, cuando una persona se acerca al balcón, se apoya, ¿no? Si recuerdan, la persona se apoya y hace un empuje. Entonces, cuando sucede un evento en voladizo, digamos, está pasando una banda por una calle, ¿qué van a hacer? No solamente se va a aproximar al voladizo una persona, va a venir con toda su familia. Entonces, esta es una carga que considera a muchas personas de manera constante. Ahí está, que se están apoyando y están ejerciendo una fuerza horizontal en el volado. Por eso decía que esta no es una carga de ladrillo. La carga de tabiquería después se lo considera, como lo vamos a ver. De la misma forma, cuando la persona se apoya, no solo empuja de manera horizontal, sino que se apoya también la persona
con las personas sobre la tabiquería en ese caso, ¿no? Entonces, ese aporte de peso lo estamos considerando de 2 kilonewtons sobre metro. Esas son las cargas mínimas que nosotros tenemos que considerar como cargas variables, o como cargas variables en el caso de balcones. Luego, ¿qué tenemos? La continuidad de losas de borde. Por ejemplo, una losa no debe considerarse empotrada en otra que tenga un espesor más de 2 centímetros más bajo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo quiero encontrar este volado, el que ven aquí en la parte derecha de su pantalla, ese volado, si es más alto o el espesor está aumentando más de 2 centímetros, el elemento grueso, el más alto, va a estar apoyado al elemento de la izquierda. Entonces aquí se considera apoyado y al otro elemento empotrado. Tienen que recordar que el empotrado siempre se va a unir a un elemento de mayor espesor, pero la losa más ancha se apoya sobre la más delgada. Ojo, la losa más delgada se empotra a la losa más grande. La losa más alta se apoya sobre la losa más pequeña. Y eso está ocurriendo aquí, que lo vamos a ver también en losas armadas en 2 direcciones. Este espesor es más alto, entonces este se va a apoyar sobre la más delgada. Y al revés, entonces aquí también podemos tener que esta altura sea menor o presente menos espesor, entonces lo va a dar empotrado. Lo que yo quiero que recuerden es eso. La losa más alta se apoya sobre la más delgada y la losa más delgada está empotrada a la losa de mayor espesor, nada más. Luego, cuando cualquier losa que tenga un lado adyacente a una losa rebajada, como vemos aquí está rebajada, tiene este lado apoyado. Toda la losa baja debe considerarse apoyada a menos que hayan otros 3 lados libres. En este caso, si nosotros consideramos una losa, por ejemplo, rebajada, ¿qué quiere decir? Que está bajando respecto al nivel de una losa superior, entonces a todos los sistemas lo consideramos apoyado, ¿no? Apoyado de extremo a extremo. Luego, cuando en un lado de la losa hay 2 situaciones de vínculo apoyado e integrado, por favor de la seguridad, se consideran todos los lados soportados si el ajuste es mayor al 85% de la longitud del lado. Se puede considerar como empotrado. Si nosotros seguimos el criterio de esta losa, más o menos nos están diciendo lo mismo, ¿no? Que una losa en voladizo se puede considerar empotrada a otra con el armado que estamos presentando. Fíjense, en algunos casos los maestritos, ¿cómo hacen? Solamente consideran esta hasta aquí, nomás lo doblan, pero el correcto doblado tiene que ser continuo, ¿no? Tenemos que bordear la viga de apoyo y luego seguir continuando hacia el otro extremo. En losas en voladizo, la luz efectiva es la longitud del extremo al centro del soporte y no es necesario considerar valores superiores a la longitud libre del 30% del espesor de la losa junto al soporte. Nos están indicando nada más que para el diseño de luz de cálculo, desde el borde hasta la mitad nomás tenemos que considerar, y en algunos casos, ¿cómo lo diseñan? Por el lado desfavorable, hasta aquí lo calcularé. No, solamente hasta la mitad del apoyo tenemos que considerar como luz de cálculo. Entonces, ahí estamos viendo eso. Para losas llenas o macizas, lo que es el capítulo de hoy, el análisis de las losas macizas se nos realiza para ancho unitario, como mínimo considerando los siguientes elementos para las cargas permanentes. Tenemos la tabiquería, entonces la tabiquería, mediante un cálculo que yo asumo que también lo han llevado esto con el ingeniero Muñoz en la parte de ladrillos antes del primer parcial. Entonces tenemos las posiciones, por ejemplo, para un ladrillo de 6 huecos, en la posición comúnmente utilizada de parado o pandereta,
Sin reboque a los costados, aproximadamente el peso es de 1.2 kilonewton sobre metro cuadrado. Con reboque 1.5. En algunos autores o libros van a ver que este valor lo colocan como 1. También es válido, ¿no? Pero depende también, por ejemplo, quiero hacer notar algo que depende, si ven un libro americano o un libro francés o un libro español, si lo está tomando uno, también sus dimensiones de ladrillo deben ser diferentes, ¿no? Deben tener otro peso, otras dimensiones. Por ejemplo, lo que aquí está, estos valores que yo estoy mostrando son para el ladrillo Big que conocemos, que utilizamos en nuestro medio, que aproximadamente pesa 3.5 kilogramos. Entonces, estos datos están siendo calculados con ese ladrillo. Obviamente hay otros ladrillos más pequeñitos, ahí también podemos considerar el valor de 1, ¿no? Entonces, en el caso más desfavorable, en el ladrillo comúnmente usado, el Big, el de 6 huecos, tenemos, les presento aquí los valores que ya han sido calculados y verificados, ¿no? Ustedes ya podrían utilizar este valorcito. Y al margen, ¿por qué es utilizado este ladrillo? Debido a las dimensiones que presentan, como es el más grande, tiene un mayor rendimiento entonces en los obreros, ¿no? Mientras tanto, los ladrillos más pequeños va a tardar más en construir su muro de tabiquería de ladrillo. Nuestro maestrito presenta mejor rendimiento el ladrillo Big. Luego en la otra posición, en la posición echada, entonces tenemos la de soguilla, aumenta su peso. Tenemos sin reboque a los costados del ladrillo 1.8 y con reboque 2.2. Luego tenemos otro que utilizamos, son los ladrillos gambote, el de 18 huecos, que aproximadamente su carga sin reboque es 1.8 y en el otro podemos colocar como 2, ¿ya? Entonces estos valores pueden utilizarse y en el examen, ya no les digo qué tipo de ladrillo, ¿no? Directamente, siempre en el examen coloco, para no perder mucho tiempo en el análisis, asuman los datos del problema resuelto en clases. Entonces estos problemas yo no lo voy cambiando y con las mismas cargas tenemos que ir a trabajando. Luego, las cargas permanentes tienen que estar en unidades de fuerza sobre área. Por eso son en el diseño de losa, tengo que calcular para un ancho unitario de profundidad donde las cargas están en unidades de fuerza sobre área. Por eso son llamados cargas superficiales. Entonces yo tengo una carga de piso, depende del material, ¿no? Puede ser, utilice parquetón, ahora se usa parquetón, ya no parquet. Luego también tenemos los pisos de cerámicos, puede ser de alto tráfico y demás, ¿no? Entonces eso depende. Si desconocen este valor, pueden tomar el valor de 1 kilonewton sobre metro cuadrado. Si desconocen el valor del piso, pueden considerar 1 kilonewton sobre metro cuadrado. Depende del material, ¿no? Puede ser también de mármol y demás, o sea, es muy variable. Entonces, si desconocen en algún diseño, coloquen 1 kilonewton sobre metro cuadrado. Luego, ¿cómo calculo el peso de la losa? Entonces va a ser igual al peso unitario del hormigón, que va a ser los 25 kilonewton sobre metro cúbico por el espesor de la losa, que más o menos va a oscilar entre 10, 15, 20 centímetros. El piso, podemos tener un contrapiso de 5 centímetros de espesor y el peso unitario del hormigón, que podemos considerarlo 20, 22 kilonewton sobre metro cúbico. Luego tenemos el yeso, el unitario, que lo podemos considerar entre 12, 12.5 y el espesor desde bloque, que más o menos va a estar entre 2 a 3 centímetros, ¿no? Ahí vamos a ver en el ejemplo. La determinación de los momentos según las reglas o las diferentes reglas que les han ido mostrando. Ahí también hablan de las reglas Bailey, en los apuntes. Entonces, para aclarar lo siguiente, haremos con las notaciones las cargas características, al igual que en hormigón armado 1, las cargas permanentes, lo vamos a definir con los valores, o lo vamos a llamar como G, cargas permanentes G. Si es característica, una sub K al lado de la letra G. Si tenemos cargas variables, nosotros las vamos a designar como Q. Entonces, si no están mayoradas o están en servicio, serían cargas características. Luego, cargas en estado límite de servicio. La carga total en estado límite de servicio va a ser
la carga permanente más la carga variable, y ambos van a estar o son características o no están mayoradas. Luego tenemos las cargas en estado límite último. Y aquí quisiera hacer una aclaración. En hormigón armado 1 hemos utilizado estos valorcitos y por lo general hemos utilizado 1.5, ¿se recuerdan? Aquí en vez de 1.35, 1.5, y en lugar de 1.5 hemos utilizado 1.6, que son las condiciones normales de control. En mi caso yo prefiero utilizar 1.35 y 1.5. ¿Por qué razón? Esto pertenece a cargas en estado límite último con condiciones de control intenso, ¿ya? Intenso, ¿qué quiere decir intenso? Se recuerdan de la letra IN, entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene que haber un ingeniero en obra, ¿ya? Entonces, mientras más grande sea este valor, como el 1.5 y el 1.6, van a aumentar las cargas y vas a tener que utilizar mayor armadura. Cuando utilices condiciones de control intenso, estamos reduciendo los coeficientes de mayoración. Ya no estamos utilizando 1.5, sino 1.35, y en lugar de 1.6, 1.5. Estamos reduciendo las cargas porque es una condición de control intensa. Voy a tener armaduras más económicas, pero sin embargo, estamos también, al ser con una condición de control intensa, en el proyecto nosotros ya tenemos que exigir de manera directa que tiene que haber un ingeniero en obra. Entonces, de alguna forma nos estamos dando una ayuda entre nosotros y estamos dando un control. Al abrir un plano en el proyecto, al decir condición de control intensa, ya nosotros como supervisores tenemos que decir, aquí indica condición de control intensa, entonces en este proyecto tiene que estar implicado un ingeniero. Con eso garantizamos en algo un poco o mucho la calidad de la obra. Relación de cargas. Entonces, el valor de alfa va a ser igual a la relación de la carga Kuzuka sobre la carga total, pero ojo, esto es en estado límite de servicio. Luego han debido ver las luces de los tramos, las longitudes de los tramos, momentos de inercia, momentos en el tramo M sub T, momento al este, que sería en su lado derecho de su pantalla, momento al oeste en su lado izquierdo, y luego tenemos el momento isostático, que lo conocemos como QL cuadrado sobre 8. Para las reglas Bayle, ¿qué condiciones tenemos que cumplir? Que la carga, que la sobrecarga tiene que ser menor o igual a 2 veces la carga permanente, que la sobrecarga tiene que ser menor o igual a 5 kilonewtons, y que las longitudes tienen que estar comprendidas entre el 0.8 y el 1.25. En el caso de fisuración no perjudicial, cuando no se cumplen estas condiciones, se determinarán los diagramas de momento y los diagramas de envolvente como para las vigas continuas, es decir, aplicando métodos para estructuras hiperestáticas. Las recomendaciones profesionales sugieren que el siguiente método de cálculo para paneles de losas rectangulares cuya relación de tramo en las dos direcciones estén comprendidas entre 0,5 y 2. Entonces, en ese método nosotros tenemos que encontrar el momento en los tramos intermedios. Y aquí tenemos la relación en función de los momentos isostáticos. Luego los momentos en los tramos de borde. Entonces, este método ya lo han visto y seguro con el ingeniero Castro tal vez no, tal vez lo lleve en contra o él tenga otra manera u otra forma de analizar el tipo de problemas. Entonces, les dejo este esquemita que ya está más entendible, que no estaba mucho en los apuntes del ingeniero Muñoz. Tal vez el ingeniero Castro también les va a dar. Por ejemplo, en el caso, ¿qué quiere decir esta ecuación? Por ejemplo, una revisadita. El momento al este y el momento al oeste tiene que ser mayor o igual al 0,6 del momento isostático. ¿Cuándo vas a utilizar este caso? Dice, ve figura A, o lo que ustedes están viendo a la izquierda de sus pantallas, está en el inciso A, sería este caso. Entonces, si tu sistema tiene solamente dos tramos externos, entonces el momento en el apoyo va a ser igual a 0,6 del momento isostático, y eso está escrito aquí, ¿no? Y no es así, que no es escrita en los apuntes.
Luego tenemos el segundo caso, en la cual el momento en el este tiene que ser mayor o igual a 0,5 del momento isostático. ¿En qué caso sería? Y aquí dice, ¿no? Ver el inciso B, y ahí ya lo estamos analizando ese caso, ¿no? En el inciso B. Ahí está, entonces solamente ustedes tenían que seguir los esquemas de la figura. ¿Cuándo vamos a utilizar 0,4? Directamente ya, cuando trate de apoyos intermedios. Ahí está. Y ya los demás casos también, ¿no? El caso D y el caso E. Entonces eso ya reforzando un poquito más a los apuntes de la parte teórica. Entonces, que al finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una verificación del momento del tramo, más el momento en el este, más el momento al oeste, sobre 2 que es mayor o igual al momento isostático por 1 más 3 de alfa. Esa es una manera de determinar los momentos en losas unidireccionales. Luego tenemos basados en el instructivo EF, que está relacionado con la norma francesa, no es muy relacionada entonces, en la cual ustedes han debido ver esos diagramas, creo que aquí está un poquito más nítido, cómo ya directamente nosotros podemos relacionar con coeficientes, ¿no? Lo que dice en forma de resumir es que tramos el momento de un apoyo continuo a un borde extremo, entonces 0,69, ¿no? Entonces, y en planos intermedios, por ejemplo, 0,5, como aquí, 0,5. Entonces, los valores lo viene de aquí, es un método un poquito, es sencillo, tenemos que memorizarnos esta gráfica y aplicar y ya vamos a obtener los momentos directamente, ¿no? Entonces, no sé si lo llevarán con el ingeniero Krasel. Y luego también tenemos unos diagramitas en los apuntes que tampoco lo han debido ver, está un poquito borroso, pero aquí ya lo tienen más nítido. Entonces, con el cual se tiene que determinar los coeficientes K sub AD en cada parámetro. Entonces, interceptando las líneas, yo voy a empezar a obtener los valores de K. Para los diagramas de corte, igual, ¿no? Se tiene que aumentar las fuerzas de isostáticas en un 10% en el caso de vigas con más de 2 tramos y 15% para vigas con 2 tramos. Entonces, ojo en un ejemplito que el ingeniero Castro que nos ha proporcionado el ingeniero Muñoz para la parte de JTP, entonces posiblemente ese 15% de aquí viene, ¿no? Solamente se aplica al esfuerzo de corte cuando se tiene una viga con 2 tramos es 15. Y para más tiene que ser 10%. Bueno, eso es solamente una ayuda. Lo que quería aclarar, como ustedes están viendo, aquí les estoy presentando dos formas de resolver o determinar los momentos flectores. Por ambos métodos, los valores obtenidos van a ser próximos, no van a ser iguales. Alguno va a querer, si tú haces por un método y tu compañero resuelve por otro, los momentos no van a ser iguales, van a ser próximos, es un método aproximado. Yo también les voy a enseñar otro método aproximado. Entonces, en el tema de los as, los resultados siempre van a ser próximos, ya tienen que ser próximos. Si tú resuelves con algún programa, el SAP, el robot y demás, entonces ahí los resultados son más exactos de ahí, pero se tienen que aproximar a lo que uno está determinando, nada más. ¿Cuál método podemos utilizar? El que tú elijas, el que mejor lo entiendas, no hay otra forma, ¿no? Entonces, hay una diversidad de métodos con respecto a las losas. Vámonos con las armaduras. Generalmente los cálculos se efectúan para un ancho unitario. Las armaduras longitudinales se determinan para absorber las solicitaciones de flexión. Las secciones de armadura en paneles articulados deben respetar los siguientes mínimos. Con respecto a la cuantía geométrica, nosotros tenemos que determinar la armadura de nuestra losa. En este caso, en losas llenas, yo voy a determinar mi armadura en estado límite último y luego determino en estado límite de servicio. ¿Para qué? Para saber entonces y determinar después las cuantías geométricas y mecánicas. Entonces, ¿cuál armadura tengo que elegir? La mayor que haya obtenido. Entonces, aquí tenemos dos criterios de las armaduras para losas. Según la EH, lo que estamos marcando con azulcito, eso es lo que vamos a emplear, pero luego se presenta en la BAE otros valorcitos que también lo podemos utilizar. Se van a dar cuenta que la norma BAE es
muchísimo más económica, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que tienen menores cuantías y te dicen que coloques menos armadura, ¿no? La EH te dice, no, tienes que aumentar un poquito más. Y si alguien usa la ACI, mucho más, ¿no? Entonces, es mejor utilizar la EH. La BAEL también es muy conservadora y la norma ACI está dentro de la seguridad, ¿no? Solamente dice un poquito más de fierro, también tienes que aumentar más de estos dos valores, por lo general. Entonces, por ejemplo, en la EH, cuando tu acero es de 400 megapascales, tu cuantía va a ser 2 por 1000. Y cuando utilizamos el de 500 megapascales, tu cuantía geométrica va a ser de 1.8 por 1000. Utilizamos la norma BAEL, que aquí ya nos dan otros porcentajes, donde sí o sí se aproximan aquí, por este denominador que tenemos el valor de 2, y recién se van aproximando más, ¿no? Entonces, lo que está marcado con azulitos es lo recomendable, ¿no? Un valor intermedio. Luego tenemos la armadura transversal. Como ustedes han debido ver en la parte teórica, y era pregunta también de su control de lectura, es recomendable que la armadura transversal, la que va a estar 90 grados, tiene que ser el 0,2 de la armadura principal, de la armadura longitudinal principal, el 20%, ¿no? En algunos apuntes o algunos libros van a leer 25. Bueno, estamos dentro del rango, ¿no? 0,20, 0,25. ¿Eso a qué se debe? A que la relación de los momentos flectores en el eje principal con relación a los momentos flectores transversales también esto está comprendido entre el 20 y el 25%, ¿no? Entonces de ahí sale esa relación. Luego la regla BAEL también nos recomiendan, y aquí puede darse cuenta, ¿no? La regla BAEL te está diciendo para cargas uniformemente distribuidas, 25, no difiere mucho, ¿no? 0,20 o 0,25. Y en este caso para cargas concentradas o puntuales, 0,33, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos los valores. Y, por ejemplo, la norma española no nos dice cuánto podemos utilizar para cargas puntuales, pero bueno, aquí la BAEL sí te dice, ¿no? Entonces es mejor que lo aumentes un 0,33, y es también un poquito lógico, ¿no? Una carga puntual que esté sobre sus losas, entonces va a generar mayor flexión, entonces obviamente que vamos a necesitar mayor armadura. La separación máxima. Entonces, la separación máxima entre basas debe ser igual al menor de los siguientes valores. Entonces, para una fisuración no perjudicial, cuando tenemos cargas distribuidas, tenemos que elegir 3 veces el espesor de la losa y 33 centímetros. Para cargas puntuales, 2 veces la altura y 25 centímetros. Para luces mayores, por ejemplo, cuando es muy alto, muy, por 4 veces la altura, tenemos que colocar entonces 45 centímetros. Y 3 veces la altura, 33 centímetros. En fisuración perjudicial, 25, y en fisuración muy perjudicial. Por ejemplo, si hiciéramos o nuestra obra esté al lado, a, a orillas del lago Titicaca, todo eso, entonces ahí ya es una situación muy perjudicial. Ahí tendríamos que utilizar una separación de las basas de 20 centímetros. Conclusión, las basas celosas tienen que estar separadas entre 20 y 25 centímetros. Cuidado que veamos basas armadas de 45, lo podemos ver, pero ojo que tus espesores van a ser 4 veces la altura, ¿verdad? Multiplicarlo por ejemplo, que sea 20 centímetros, nuestra losa que sea 20 centímetros, 20 por 4 sería 80 centímetros de separación. No, es mucho. Entonces, para que no sea tan extenso, yo tendría que colocar 45 centímetros, ¿no? Siempre se elige el menor de estos parámetros. Siempre vamos a elegir entre 3H y 33, el menor. Siempre elegimos el menor, ¿ya? En armaduras longitudinales, tenemos que elegir la mayor armadura. Entre espaciamientos de las armaduras longitudinales, yo tengo que elegir el de menor valor. ¿Ya? Entonces, una vez más, en armaduras resistentes a flexión, yo tengo que determinar la mayor armadura. Y estas armaduras tienen que estar siempre separadas en la menor distancia posible.
El diámetro de las basas deben ser como máximo igual a 1/10 del espesor de la losa. Entonces, menores iguales a 1/10 de su altura. Por ejemplo, si nuestra altura sigue siendo 20 centímetros, nuestro espesor de la losa es 20 centímetros, lo dividimos entre 10. Entonces, ahí vamos a tener un valor de 10. Entonces, mi diámetro tiene que ser, aquí tendríamos 20 entre 10, tendríamos 2 nada más. Entonces, mi valor tendría que ser menor o igual a los 2 centímetros. Eso es lo que nos está mostrando. Para fisuraciones perjudiciales, el mínimo diámetro de las basas debe ser phi de 6, ¿no? Y luego, si la separación es muy perjudicial, el mínimo diámetro será phi de 8. Las armaduras se dispondrán según los siguientes criterios. Las armaduras inferiores se prolongarán y anclarán hasta los apoyos si la losa está sometida a cargas concentradas móviles. Solo se prolongarán un 50% de las armaduras inferiores hasta los apoyos en losas sometidas a cargas distribuidas. Luego, las armaduras superiores deben cubrir los momentos negativos. Verificación en estado límite de servicio. Si hemos determinado las armaduras, yo tengo que determinar la armadura en estado límite de servicio. Entonces, ¿cómo hago? Bajo esta expresión que puede deducirse. Esta ecuación puede deducirse tomando en cuenta un bloque de compresión rectangular para un ancho unitario y en función de la altura útil yo puedo sacar esta expresión. Entonces, aquí les dejo de manera ya deducida la ecuación, va a ser igual a 1.088 momentos de servicio entre D por la tensión del acero en estado límite de servicio, como lo vamos a ver más adelante, ¿ya? La verificación en estado límite a flexión, esta ecuación solamente la podemos utilizar en losas macizas o losas llenas, por si acaso, ¿ya? Pues vamos a utilizar esto en losas llenas o losas macizas, nada más. Verificación al esfuerzo de cortante. Después del cálculo de las reacciones se admite que la carga distribuida P, que es la carga total, se distribuye en dos direcciones, en uno P sub X y en otro P sub Y. Tengo que relacionar las dimensiones, ¿no?, de ambos lados. ¿Por qué viene a la cuarta? Porque nosotros, estas ecuaciones vienen deducidas o relacionadas con la inercia, por eso está elevado a la cuarta, con los cuales se calculan las reacciones sobre las vigas y consecuentemente los esfuerzos de corte. No se requieren armaduras transversales si se cumple que la losa se vacía unitariamente en todo su espesor. El esfuerzo de corte, tau sub U, tiene que ser menor o igual al 0.05 de la resistencia del proyecto, siendo B el ancho de una banda y D la altura útil. En caso contrario, se debe dimensionar la armadura de corte necesaria o bien aumentar el espesor de la losa. Verificación por fisuración. Se puede realizar la verificación tal cual se haya visto en el capítulo anterior, ¿no? Entonces, ya hemos mostrado la diferencia, parecido al que hemos hecho el ejemplo de muros de contención, de la misma manera, ¿no?, con el mismo criterio. Verificación por flecha. Se puede realizar la verificación de la flecha tal cual como se llevó en el capítulo anterior, donde hemos hecho las verificaciones por flecha. Y para el funcionamiento también, pero aquí hay algunos comentarios. En el caso de cargas concentradas o distribuidas en una pequeña superficie, se debe efectuar la verificación del espesor de la losa al funcionamiento, conforme a lo llevado en el capítulo de funcionamiento. Si no cumple esta condición, para cargas fijas se puede reforzar con armadura de corte en el sector alrededor de la carga hasta obtener un perímetro que cumpla la condición. Para el caso de cargas móviles se debe aumentar el espesor de la losa. Al aumentar el espesor de la losa, indirectamente estamos aumentando la inercia de la losa, ¿no? Entonces, por esa razón, puede cumplir ya después de las verificaciones al funcionamiento.
No sé si alguien tiene alguna duda, que yo creo que con el ejemplito vamos a aclararlo todo. Ya, entonces, a ver, empecemos. Aquí, ¿no? Lo que se decía, una vigas de bajada, ¿no? Que está en la parte de abajo. Sea una losa, pero una losa en voladizo con una luz efectiva de 1.50. Hemos aclarado, ¿no? La luz efectiva va a ser desde el borde hasta el centro de apoyo de nuestra losa, correspondiente a un balcón que se rebaja 20 centímetros y recibe un relleno de 15 centímetros, además del revestimiento cerámico y un yeso de 1 centímetro. Considere el hormigón H21 y acero AH500N. Asuma las condiciones de control intenso y sobrecargas de servicio de 1.5 kilonewtons sobre metro cuadrado con recubrimiento mecánico en el elemento de 3.2 centímetros. Entonces, los pasos tradicionales materiales, yo determino, conociendo las resistencias del proyecto, divido entre 1.5 y el FCD va a ser igual a 14 megapascales. Esto lo divido entre 10 y ya tengo 1.4 kilonewtons sobre centímetro cuadrado. Lo mismo hacemos para el acero, dividido entre 1.15 y tenemos que la resistencia de diseño del acero va a ser 464.783 megapascales. Para cálculos, lo dividimos entre 10 para determinar la armadura en centímetros cuadrados sobre metro. Por esa razón dividimos entre 10 y obteniendo una unidad de kilonewton sobre centímetro cuadrado. Realizamos el predimensionamiento. Entonces, siguiendo el instructivo EHE, Entonces tenemos vigas simplemente apoyadas, vigas continuas, losas unidireccionales, bidireccionales, ya nada que ver, ¿no? Seguimos en unidireccionales. Y aquí abajo tenemos voladizo, ¿no? Voladizo. Entonces, en este caso no tenemos la altura. Si nos damos cuenta, dice que solamente ha rebajado 20 centímetros, pero no tenemos la altura del voladizo. Entonces, yo tengo que determinar esa altura. A mi tablita digo voladizo. Entonces, ¿cuánto es el valor de la relación L sobre D? L sobre D vale 8. Entonces aquí vengo con el valor de K igual a 0,4, que en este caso no utilizamos el valor de K. L sobre D sí es menor o igual a 8, respetando la desigualdad, despejando, la altura útil va a ser o tiene que ser mayor o igual a L sobre 8. ¿Cuánto era la luz efectiva? 1.5 metros o 150 centímetros sobre 8. Determinando así una altura útil de 75. Entonces, yo puedo redondear este valor porque al final me está diciendo tu altura tiene que ser mayor a eso. Entonces, redondeando los valores, yo puedo obtener una altura de mi elemento de 20 centímetros. Mi altura va a ser 20 centímetros. Luego realizo el análisis de cargas. Voy con las cargas permanentes, que son las cargas que permanecen en el 95% de la vida útil de la estructura. El análisis de las losas se lo realiza, como hemos dicho, para un ancho unitario. Entonces, como es losa llena, aquí tenemos el esquemita que estamos mostrando. Peso de la tabiquería, estamos utilizando 1.5, ¿no? Para reboque en ambos lados, con reboque en ambos lados, 1.5, ya hemos demostrado. Peso del piso, entonces dependiendo del material, les decía, ¿no? Si no conocemos qué tipo de material, nosotros asumimos como 1 kilonewton sobre metro cuadrado. Peso de la losa, entonces el peso unitario de la losa, ¿cuál va a ser? La losa es este elemento que estamos marcando, lo que vemos aquí de hormigón, ¿no? Ahí está. A eso va a ser, como va a tener fierros, su peso unitario va a ser igual a 25 kilonewton sobre metro cúbico por su espesor. Su espesor, ¿cuánto es? 20 centímetros, que lo hemos encontrado, ¿no? 20 centímetros. Aquí tenemos 5 kilonewton sobre metro cuadrado. Luego tenemos el contrapiso, que tenemos que colocar encima de nuestra losa. Entonces, ¿cuánto podemos asumir? Peso unitario del hormigón, 20 kilonewton sobre metro cúbico. El espesor, 5 centímetros. Ya el espesor del contrapiso
se asume 5 centímetros. Peso del reboque de yeso, entonces peso unitario del yeso. El yeso está aquí arriba, no, el yeso tiene que estar en la parte de abajo de mi losa. Entonces este peso va a ser igual a su peso unitario, que asumimos 12 kilonewtons sobre metro cúbico, y el espesor, ¿cuánto tiene que ser? 2.5 centímetros, ¿ya? El peso o el espesor del yeso tiene que ser 2.5. Todo eso me va a dar 0.3 kilonewtons sobre metro cuadrado. Haciendo la sumatoria, mi carga permanente va a ser 8.8 kilonewtons sobre metro cuadrado. Ahora analizo las cargas variables. No sé si hay alguna pregunta al respecto con las cargas permanentes. Si no hay, continuamos, ¿no? Esos valorcitos son estándares y lo podemos utilizar en el proceso de cálculo, ¿no? A lo mucho que va a cambiar de aquí, si ustedes conocen el tipo del material del piso, ya este valorcito va a cambiar, seguro va a ser 0.9, 1.2, pero estamos utilizando un valor altito nomás, aunque no crean, pues por lo general va a dar 0.8, 0.7, ¿no? Con 1 ya estamos por el lado de la seguridad. Y otro, la tabiquería, ¿no? Por ahí van a utilizar en algún caso el otro tipo de ladrillo, o vamos a cambiar la posición del ladrillo, esto puede cambiar nada más, ¿no? Entonces, ya depende de cada uno cuándo hace, ¿no? Pero en la materia, por lo general, de manera estándar, vamos a utilizar estos tipos de elementos para las cargas permanentes. Bien, como ahora se trata de una carga en voladizo, yo tengo que determinar entonces una carga horizontal de 0.8 kilonewtons sobre metro y una carga vertical variable de 2 kilonewtons sobre metro. ¿Ubicada a cuánto de altura? Puede ser 0.9 o 1. Por el lado de la seguridad, 1 metro de altura. Entonces ya tengo las cargas variables en el borde del volado. Ahora tengo una carga de servicio, ¿no? La carga de servicio es de acuerdo a la función de mi ambiente. Entonces esa carga es 1.5, ya es 1.5. Determinamos las solicitaciones. Como siempre, os repitiendo otra vez, determino mis solicitaciones para un ancho unitario. Entonces, para que nos demos cuenta qué valores estoy utilizando y multiplicando, lo he puesto con colorcitos. Por ejemplo, la carga variable en el borde del volado, estoy colocando el que es horizontal con azulcito. Y la carga variable de morado va a estar la carga vertical de 2 kilonewtons sobre metro. Las dimensiones lo estoy colocando con rojo. Y las cargas permanentes y cargas variables aquí están con negro, ya las cargas permanentes y las cargas variables están con negro. Entonces, primero calculo el esfuerzo horizontal, porque se recuerden que aquí me voy a ir apoyando cuando alguien se va apoyando en la parte del borde, entonces va a ejercer aproximadamente un esfuerzo de 0.8 kilonewtons sobre metro. Esa es una carga horizontal y su reacción va a estar aquí, ¿no? De la normal. Luego determino el momento, entonces, ¿dónde va a ser el punto más desfavorable? Aquí en el empotrado. Tengo que determinar el momento en el empotrado. ¿A qué va a ser igual eso? A 0.8, esta carga 0.8, fuerza por la distancia respecto al centro de gravedad del apoyo de los centros. Fuerza 0.8 por esta distancia, que sería 1, que lo ven ahí con rojito. Más la carga del borde, que sería los 2 kilonewtons sobre metro, que está con morado por 1.5, ¿ya? Luego, en este caso, como es estado límite de servicio, no tengo que mayorar, entonces directamente voy a sumar el 8.8 más 1.5, ahí está, lo estoy multiplicando, lo estoy sumando 8.8 más 1.5, porque no tengo que mayorarlo. Entonces, por un ancho unitario de profundidad acá al lado, y por 1.5 QL cuadrado, como es el volado, QL cuadrado sobre 2. Entonces ustedes hacen operaciones y ahí sale
15.388. Luego determino la carga en estado límite último. Aquí sí tengo que mayorar. Aquí sí tengo que mayorar. Entonces, parecido aquí voy a tener la carga que es de 0.8 kilonewtons, que lo están viendo ahí de azulcito, por su carga mayorada. Como es carga variable, yo voy a obtener 1.5. Como es carga variable, 1.5. Ese es el esfuerzo horizontal. Ya, y luego determino el momento de diseño. Entonces, este momento de diseño tiene que ser mayorado por condiciones de control intenso. ¿Cuánto sería para la carga permanente? 1.35. Entonces, ¿qué carga permanente tengo? La única carga que tengo es aquí el de 8.8. 8.8, que es toda esta carga uniforme, por 1.5 al cuadrado sobre 2. Ya tengo el momento de mi carga permanente. Más mis cargas variables. Su coeficiente de mayoración es 1.5 para cargas variables por los valorcitos que voy a presentar. Entonces, 1.5 primero de mi carga uniforme, 1.5 por 1.5 que está con rojito al cuadrado sobre 2, más la carga 0.8 por 1 y luego la carga morada 2 por 1.5. Entonces ahí ya tengo el valorcito de 21.596. Entonces siempre la carga en estado límite último va a ser mayor a la carga en estado límite de servicio. Luego saco su armadura para 1 metro de profundidad. Las losas se calculan para 1 metro de profundidad. Entonces, aplicando el teorema de Ehlers, yo determino el momento de diseño. Entonces, reemplazando los valores donde tengo que considerar el momento en el centro de la sección y la normal por el espesor mínimo, entonces ya tengo el momento, 21.514. Eso ya lo hemos visto en hormigón armado 1. Luego te calculo el momento de referencia. Entonces ese va a ser igual al momento M sobre FCD por B por D. Determinando, me va a dar los valores, por lo general me da pequeño. Estos valores por lo general me da pequeño. ¿Por qué razón? Nosotros estamos calculando, vuelvo a repetir, para un ancho unitario. Si hubiese sido una viga, porque para un ancho unitario, ¿cuánto es su base? 100 centímetros, es 1 metro. Si hubiese sido una viga, uno tradicional, por ejemplo, de 20 centímetros, este valor de 1 cambiaría, ¿no ve? Y sería los 0.2. Imagínense si fuese una viga, esto es 0.2, como está en el denominador, va a incrementar este valor, ya va a incrementar el μ. Pero en vigas se toma un ancho unitario de 1 metro y por eso, por lo general, los valores del μ son menores. Los valores del μ son menores, gracias a este 1 metro, ¿no? Si hubiese sido viga, este valor es menor a la unidad, entonces eso va a hacer que crezca el momento de referencia nominal. Luego calculamos el valor de alfa para una sección rectangular, 1.25, que ustedes ya saben esta ecuación, que ya la han empleado en hormigón armado 1, me da entonces 0.07002. Luego calculamos el esfuerzo normal de compresión. Tenemos aquí entonces un coeficiente de forma de 0.8. El alfa CC se toma 1 por flexión, ¿no? Por lo que es nuestro elemento flexión y tenemos una sección rectangular. El alfa que ya lo hemos encontrado en el anterior paso por FCD, luego por B. El FCD, por eso hemos dividido entre 10, era 14 megapascales, pero al dividirlo entre 10 se ha vuelto 1.4 kilonewtons sobre centímetro cuadrado. Y multiplicamos, para que se vaya el centímetro cuadrado, ¿qué tiene que pasar? El ancho y la altura útil tienen que estar en centímetros. Aquí está en centímetros y tenemos 131.75 kilonewtons por cada metro de profundidad, ¿ya? Kilonewtons por cada metro de profundidad. Luego encontramos nuestro esfuerzo que va a aguantar nuestra armadura. Va a ser igual eso por equilibrio al esfuerzo normal de compresión en el hormigón
más el esfuerzo solicitante en el centro de gravedad. Entonces ahí voy a tener 131. ¿Y cuándo es el esfuerzo de tracción? Porque recuerden, esta fuerza de azulcito, ¿qué está haciendo? Está jalando a mi losa, ¿no? Por eso es tracción. Cuando es tracción, este valor se utiliza positivo. Entonces, más 0.8, nuestro momento del acero va a ser 132.55 kilonewtons. Pero yo estoy calculando para 1 metro de profundidad. Por último, la armadura, reemplazando, va a ser igual entonces la normal, bueno, perdón, no la normal, el esfuerzo que va a aguantar el acero sobre la tensión. Como nos ha dado subdominio 2A, obvio, directamente en este subdominio, la tensión del acero va a ser igual al FYD. Eso ya estamos bien claros en hormigón armado 1. Entonces, dividiendo me va a dar 3.05 centímetros cuadrados sobre metro. Esta es la armadura necesaria y solicitada. Ya, esta es la armadura necesaria y solicitada. Entonces, luego verifico por cuantías mecánicas. La cuantía mecánica en flexión es 0.04 de FCD sobre FYD por el área del elemento. Aquí reemplazando, voy a tener para un ancho unitario 100 por 20 de altura, 2.58. Si yo me fijo, este valor sigue siendo, es menor al solicitado. Entonces, por lo menos hasta el momento está ganando el solicitado con 3.05. Luego yo saco la armadura por cuantía geométrica. Según el instructivo EH dice, si tu acero es de 500, yo tengo que utilizar 1.08. Aquí dice, si mi acero es de 500, según la propuesta, entonces cambio, ¿no? 1.8 por 1000, que quiere decir, este 1.8 lo divido entre 1000, voy a tener 0.0018. Por un ancho unitario de profundidad por 20 centímetros de altura, 3.6 centímetros al cuadrado por metro. Entonces, de los tres, ¿cuál está ganando? El mayor. Esta es la armadura en estado límite último. Esta es la armadura, el mayor de los tres. Esta es la armadura en estado límite último. Pero veremos que no falle pues por estado límite de servicio a flexión. Entonces yo tengo que determinar la armadura en estado límite de servicio. Entonces, con las mismas ecuaciones en fisuración, saco, ¿no? Mi resistencia media del hormigón a tracción, ahí está, reemplazando mi ecuación empírica. Luego determino la tensión del acero en situación perjudicial y muy perjudicial. Por lo general optamos por la perjudicial nada más, no muy perjudicial, porque estamos asumiendo que nuestra estructura, nuestro elemento, no está en un ambiente agresivo, ¿no? Entonces, en un ambiente de un edificio, entonces podemos asumir en ese caso fisuración perjudicial. Reemplazando ya tenemos las tensiones del acero, que ya lo hemos hecho en anteriores capítulos, ¿no? Relacionando, me sale que mi tensión admisible es de 240 megapascales, que dividiendo entre 10 voy a tener 24 kilonewtons sobre centímetro cuadrado. Entonces reemplazo en mi ecuacióncita, ¿no? En mi ecuacióncita que se puede deducir, donde el momento característico en estado límite de servicio yo he obtenido sin mayorar 15.388. Mi altura útil 20 entre 20 menos 0.032, 0.168. Reemplazando tengo 4.15. Ah, sorpresa. En estado límite de servicio me da mayor armadura. En estado límite de servicio me da mayor armadura, mayor que en estado límite último. ¿Cuál tengo que utilizar? Esta armadura. Esta armadura. Con esta armadura yo tengo que sacar la cantidad de mis piezos. Entonces, antes de sacar la cantidad de mis piezos, recuerden este valorcito, ¿ya? 4,15. 4,15. Voy a dejar de compartir pantalla, ¿ya? 4,15, porque quiero que de ahora en adelante lo calculen de esta manera. Les he pasado una tabla, ¿ya? Les he pasado una tabla. Dejo de compartir la pantalla porque quiero enseñarles algo, ¿ya? Veremos, en clases es más fácil enseñarles, en las clases presenciales
porque uno por uno miraba cómo calculaba. Pero ahora en esta parte, en esta sesión virtual, quisiera que ustedes, por favor, tengan una calculadora a la mano para que más o menos puedan realizar el mismo proceso de cálculo que ahora les voy a enseñar. Les he pasado la siguiente tabla, ¿ya? A ver. Les he pasado esta tabla. No es necesario tenerla esta tabla. Basta, esta tabla se puede deducir con una simple y triste calculadora. Entonces yo quisiera que tú tengas una calculadora. No es necesario que tu calculadora sea una científica, una HP, una Texas, una Casio. No sé, si es el más sencillo, mejor, de librecambista, mejor, ¿no? Pero con cualquier calculadora a la mano es posible, ¿ya? Yo les digo eso, ¿no? Pero ahorita yo les voy a mostrar mi calculadora HP en la pantalla, pero aquí estamos viendo esta tablita que les he pasado también, pero que no es necesario. ¿Se recuerdan cuánto era la armadura? Yo les voy a decir, la armadura que calculaba era 4.15 centímetros cuadrados sobre metro. Entonces, voy a compartirles mi calculadorita, ¿ya? A ver, les mostraré ahora mi calculadora. El valor era 4.15, me recordaré. El valor era 4.15. ¿Dónde está mi calculadora? Ahí está mi humilde calculadora. ¿Lo ven? ¿Lo ven en la pantalla? Ahí está. 4.15. Ahí está. Ahora sí lo ven, ¿no? 4.15. ¿Se recuerdan? Era 4.15. Entonces, ¿cómo yo lo vuelvo este 4.15? Porque se recuerdan las unidades. Es 4.15 centímetros al cuadrado sobre metro. Entonces, yo tengo que hacer así. Fíjense. Con mi calculadora 4.15 centímetros al cuadrado sobre metro. Tú tienes que dividirlo entre el área de la base que lo vas a armar, entre el área de una base que lo vas a armar. Entonces, ¿cómo yo calculo el área? Pi, ahí está, sobre 400 por el diámetro de la base. ¿Con qué base quiero armar la losa? Entonces, puedo armar con bases de 12, bases de 10, ¿no? Entonces, yo elegiré, como el valor es 4.15, este valorcito es pequeñito, si hubiese sido, digamos, el doble, 8, 10, 12, 15, es recomendable utilizar el de 12, bases de 12 milímetros, pero como es menor a 10, más o menos yo tengo que armarlo con bases de 10 milímetros. Entonces, agarro el valor 4.15 centímetros cuadrados sobre metro y lo divido. A ver, yo quiero armar con bases de 10, entonces yo lo divido entre el área de una base de 10, hasta ahí, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer después? Sacar la inversa, ¿ya? Sacar la inversa. A ver, si quieren lo calculo, ahí está el valorcito. ¿Qué hago a este valorcito? Saco la inversa, ahí está la inversa. Y he sacado la inversa y lo multiplico por 100. Ahí está. Entonces, ¿qué valores te está mostrando? Ese 4.15, que espero lo estén viendo el dedito ahí en mi calculadora, ¿en qué se convierte? Fíjate, este 4.15 se vuelve en pi de 10 cada 18 o 19 centímetros. Pi de 10 cada 18.9 centímetros. Yo no le puedo dar a mi maestrito, colocármelo las bases o separármelo cada 18.9. No, tienes que darle al maestrito distancias constructivas. Entonces, yo diría, va a ser este 4.15 pi de 10 cada 17.5, ¿no? En unidades de 2 pulgadas, digamos, 2.5. Entonces, phi de 10 cada 17.5. Y si alguien quiere phi de 10 cada 15, también está bien. Entonces, ya estoy sacando y me fijaré a ver cuánto he sacado. Phi de 10 cada 17.5 les he dicho, ¿no? Entonces, aquí debe estar, a ver. Ahí está. Phi de 10 cada 17.5. Y si ustedes calculan, es 4.49. Si calculan el área, es 4.49. No te gusta ese método, entonces yo voy a utilizar el método tradicional, el de las tablitas, ¿no? El que utilizarían los bolivaristas, las tablitas. Entonces, 4.15. Entonces, yo uso las tablitas, por favor, les voy a mostrar las tablitas.
dos métodos hay, no hace falta la tablita. 4.15, entonces yo tengo que venir. Quiero armar con phi de 10, entonces me fijo en mi tablita, estoy colocando aquí 4 phi de 10, ven la manito, entonces con phi de 10, 4.15. ¿Cuál es superior a 4.15? Todos estos. Ah, había sido superior este, el 4.49. Entonces, ¿cuánto me está diciendo? Ustedes lo ven marcado, phi de 10 cada 17.5. Ahí está, ¿no? O sea, he llegado al mismo resultado, ya sea utilizando las tablitas o utilizando calculadora. Más fácil es calculadora, porque en obra no vas a llevar tu hoja, tu tablita. No he traído mi tablita. En obra, tú sacas tu calculadora como la pistola y empiezas a calcular. Y rápido hemos sacado, ¿no? ¿Para qué sirve este método? Porque es más fácil que sepan el método, porque posiblemente en obra, ¿qué pasa si no hay bases de 10? Pero en tu plano está armado phi de 10 cada 17.5, pero cuando ves en tu obra tienes bases de 12, entonces tú puedes aproximar por esta manera de cálculo y convertirlo todo a bases de 12, sin utilizar tablitas, ¿no? Sacas, haces el equivalente y ya yo puedo armar con bases de 12, entonces se puede hacer de esa manera, ¿ya? Entonces dejo de compartir y veremos la otra parte más, y si no han entendido, una vez más voy a explicar el método. Compartiré la pantalla, una vez más vamos a explicar, ¿ya? Pero seguiremos avanzando. Ahí está. Y se les estoy pintando con rojito para que ustedes puedan reconocer en el plano de armado. Luego determino la armadura transversal. La armadura transversal, ¿qué dice la teoría? Que tiene que ser el 20% de la armadura principal. Como yo estoy armando con 4.49, que es el equivalente a phi de 10 cada 17.5, multiplico por 0.2 o el 20% de 4.49 y eso me va a dar 0.9 centímetros cuadrados. Me va a dar 0.9 centímetros cuadrados. Entonces tú te recuerdas y repito el proceso otra vez. 0.9 centímetros sobre metro cuadrado. Entonces saco mi calculadora, mi HP. Ahí está. 0.9, entonces el mismo procedimiento, si ustedes se fijan, muestro la pantalla, ya lo están viendo. 0.9 entre pi, entre el área de una base, pi 400 por el diámetro. El diámetro habría armado con 10. El otro que sea con 6, armaré con 6 porque es más bajito todavía. El mínimo que puedo utilizar es el 6 en losas como armadura transversal. Entonces, por 6 elevado al cuadrado. Entonces aquí lo que estoy haciendo es 0.9 centímetros al cuadrado sobre metro, lo divido entre el área de una base, nada más. Entonces lo divido entre una base, listo. ¿Qué tienes que hacer este valor? Sacarle la inversa. Yo lo saco la inversa, listo, ahí está la inversa y lo multiplico por 100. 31.4 centímetros. Yo puedo darle un espaciamiento a mi base, que va a ser igual. Phi de 6 cada 31. Yo lo redondeo a phi de 6 cada 30. Pero si se recuerdan, la separación entre bases tenía que ser cada 30. No, tiene que ser entre 20 y 25, ¿no ve? Entonces, mi separación es muy amplia. Entonces yo digo, mejor lo armo con 20 o 25. Eso ya les dejo a ustedes, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso he decidido armar con 20. Phi de 6 cada 20, porque este espaciamiento de 30 es mucho, muy grande, muy amplio. Entonces, phi de 6 cada 20. Entonces, dejo de compartir mi pantalla y comparto y vuelvo al problemita. Phi de 6 cada 20. Phi de 6, uy, no aparece mi Word. Ahora sí va a aparecer. Un momentito. No aparece mi Word. Ahora sí. Ahora sí, están viendo, ahí está. Phi de 6 cada 20. Y eso equivale a 1.41. Otra vez, a ver, trataremos de utilizar ahora las tablas 0.9. Entonces, otra vez, con las tablas, ¿cómo hubiésemos hecho? Con las tablitas. 0.9. Aquí está. 0.9. ¿Con cuánto estoy armando? Con phi de 6. Entonces,
No hace falta las tablitas, les decía, no hace falta las tablitas. Pide 6, 0.9, entonces bajo, y aquí tengo gran opción, si te das cuenta, pide 6, 0.9, aquí está el valorcito que sacó inicialmente, ¿te das cuenta? A ver, uy, no quiere marcar, un momentito, por favor, ahora sí, con pide 6, mi armadura me ha dado 0.9, ¿no? Tengo que elegir un valor de 0.9, ¿y te das cuenta? Aquí ya me ha dado el de 30, ¿no? Pide 6 cada 30. Pero hemos dicho que en losas la separación tiene que estar entre 20 y 25 de la armadura. Entonces, por esa razón, ya he descartado este pide 30 y le estoy colocando una separación con mucho criterio. Si usted, y si tú optas por pide 6 cada 25, también es válido, ya es válido. Pide 25, pide 20. Yo le estoy colocando FIDE 20, ya FIDE 20 le estoy colocando, para que sea más cuadradito, sería más cuadradita la separación. FIDE 6 cada 20, entonces ahí está, ¿no? El valor 0.94 utilizando las tablitas, llegas al mismo resultado, llegas al mismo resultado. Entonces, detener, compartir y volveré. Ahora ya he encontrado ambas armaduras. Lo que sí me falta ahora es el armado, mi poderoso armado, mi simple armado. Armando, ¿te recuerdas? Con rojito, con azulcito, rojito la armadura principal. Aquí está la armadura principal, ¿no? Y lo que les decía, en volados, tenemos que tratar de subirlo hasta arriba. No lo coloquen aquí nomás, porque puede partirse. Si lo colocas aquí nomás, no, tienes que darlo la vuelta y extenderlo hasta la parte interior de tu losa adyacente, ¿no? Entonces ahí tenemos con rojito FIDE 10 cada 17.5 y con azulcito la armadura transversal FIDE 6 cada 20. Entonces hasta aquí hemos acabado esta primera parte de losas llenas. Nos falta losas aligeradas y ahí vamos a tener un pequeño problemita, ¿no? Por el factor tiempo. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto para aclararles. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Bueno, está bien. Esperemos que esté claro algo. Bueno, quisiera saber, mediante ustedes, en qué parte están en JTP. ¿Han avanzado este sábado, estado límite de funcionamiento? ¿A qué va la pregunta? Porque nosotros hasta ahorita hemos hecho estado losas llenas. Lo que hoy también tenemos que continuar es losas aligeradas, Entonces, el tiempo nos está pisando, si se dan cuenta. Yo no quiero estar retrasado con respecto a JTP. Entonces, una forma sería que el de losas aligeradas lo dejemos para 2 semanas y al otro continuamos con losas armadas en 2 direcciones, ¿no? O si no, al otro hacemos losas aligeradas, un ejemplo sencillo, partimos más antes la clase y luego sería no tomar control de lectura, ¿no? Más o menos empezamos de 6:30 a 7:30 y hacemos un receso, porque sí, yo sé que es cansador hacer los 2 ejercicios en uno, es muy cansador, y luego tenemos un pequeño descanso de unos 15 o media hora, volvemos después y hacemos losas armadas en 2 direcciones, porque también nos va a faltar la parte aligerada, ¿no? Losas armadas, lo que tenemos que llevar en losas es lo de hoy, losas llenas en una dirección, luego losas aligeradas en una dirección, luego losas armadas en 2 direcciones, pero llenas, y luego losas armadas en 2 direcciones aligeradas. Entonces, quiero saber por esa razón si ya han terminado la parte de funcionamiento en JTP, o le falta todavía al ingeniero Castro. Alguien, por favor, responda, hábleme. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás, Ari? ¿Hasta dónde han llevado JTP? Ya, entonces, uy, no sé si es que creo que avanza igualito, ¿no? Las 3 horas creo que seguidas y a ver, esperemos que le dé tiempo para la losa
aligerada. Bueno, como ya entra las losas, entonces nos va a ganar. A ver, posiblemente, entonces yo los voy a preparar los apuntes de losas en una dirección, aligeradas. Ahora, si no llegamos, lo que quiero hacer es que posiblemente, vuelvo a repetir, vayan alistando o quedaremos fechas de examen, una fecha tentativa del examen. Ahorita ya les voy avisando eso, por favor. La fecha del examen, porque nos falta, está bien si es el 30 de septiembre, 30 de septiembre, sí, ¿no? ¿Alguien se opone? 30 de septiembre va a ser su examen. Tienen tiempo por demás. ¿De qué va a entrar? Losas, losas, losas. Si nos da el tiempo, vamos a preguntar en el examen una pequeña verificación por, no sé, deformación, fisuración, funcionamiento, pero algo cortito, no algo que les demore mucho tiempo y todo eso, ¿no? Pero de manera general va a entrar losas. Puede ser losa aligerada, losa llena en una o en dos direcciones, o la combinación de todas, ¿no? También que se puede hacer. Obviamente voy a resolver también el examen del anterior semestre para que vean cómo era, y el anterior semestre he entrado losas en dos direcciones. También les voy a mostrar, les voy a dar la solución, cómo se hacía y todo eso, ¿no? Entonces, el próximo miércoles continuamos para no saturarles mucho, y posiblemente hagamos losas en dos direcciones, pero yo ya voy a tener el material listo de losas en una dirección aligeradas, porque al final, igual que el armado del aligerado en una y en dos direcciones, es muy parecido, no es muy parecido, solamente hay que determinar la armadura en los nervios, nada más. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda al respecto? Estoy indicando que el examen va a ser el 30, ya, su examen va a ser el 30. Ya vayan estudiando desde ahora en adelante la parte de losas. ¿Qué se va a preguntar? Todo lo que se ha hecho en la clase teórica, ya, todo lo que se ha hecho en la clase teórica. Solo ejercicios, porque ustedes por algo están haciendo su control de lectura. No va a entrar teoría, porque para eso yo les tomo control de lectura de los capítulos. Solo ejercicios, y su examen va a ser el 30. Agéndense, por favor, todos en su agenda. El 30 es su primer parcial de losas. ¿Alguna duda al respecto? Ingeniero, disculpe. Sí. En la cuestión de la armadura transversal que controla o ayuda en alguna forma la retracción, ¿cómo se puede controlar eso o verificar o algo? Ya. Bueno, volveremos. Mi pantalla está siendo mostrada, creo que no. A ver. Me has hecho recordar algo importante. Ahí está. Cuando nosotros, los efectos de retracción, por lo general son controlados por la armadura por cuantía geométrica, ¿no? La armadura por retracción es controlado por la armadura geométrica nada más, ¿no? Y la de no fragilidad por la armadura por cuantía mecánica. Entonces nosotros, al considerar este porcentaje de, o este tanto por mil de la cuantía geométrica, estamos considerando, o de alguna forma estamos tomando en cuenta, la armadura por retracción y temperatura. Y no sé si está claro hasta ahí. Con la armadura ya estamos garantizando la retracción y la temperatura, solamente con la cuantía geométrica. Por esa razón se lo calcula. ¿Estamos claros? Sí. Ya, Y en el caso ahora de lo que que... me hace acordar, ¿sí? ¿Tienes algunas dudas más? sí, en el caso de que las losas se fisuran, ¿no?, en la parte superior, comúnmente, ¿eso también se controlaría con la armadura transversal o algún método así, Inge? En la parte inicial, ¿qué has dicho? Cuando las losas... Las losas se fisuran comúnmente en la parte superior, ¿no? Y Sí, es sí, 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 donde cierto. ingresa agua y todo eso. Eso se podría Sí, controlar tal vez con la armadura transversal o algún método, tal vez, Inge. sí. Por esa razón, por esa razón nosotros colocamos, bueno, en este caso no va a sufrir mucho en el volado, si te das cuenta, no va a sufrir mucho en el volado, porque estamos determinando
la armadura en la parte superior, la armadura negativa. ¿Dónde se presentan, por ejemplo, los problemas que tú indicas? Son en losas, en los tramos de las losas, ¿no? ¿Por qué? Porque la armadura, en este caso, la armadura más solicitada o por cuantías es la armadura inferior. En los tramos, la armadura tenemos que colocar abajo de la losa. Entonces, como la mayor armadura estamos colocando abajo de la losa, la parte de arriba no está siendo bien armada. Y como no está siendo bien armada, vamos a tener fisuras, como estaba diciendo su compañero. Entonces, para evitar esas fisuras, nosotros tenemos que colocar esa malla, ¿no? Esa malla que, por ejemplo, en el caso, si tuviésemos si esto fuese un tramo, la armadura tendría que estar armado por mallas separadas, por una armadura transversal en la parte superior, que también podemos considerar el 20%. Entonces, tenemos que colocar una malla. En el caso de losas, en los tramos tenemos que determinar una malla igual al 20 o al 25%, y esa malla tiene que estar colocado en la parte de arriba, con recuadros, armando recuadros o especies de reticulados, ¿no? Como una red, eso tenemos que colocar en la parte superior. En algunos casos no lo colocan, y si lo colocan, lo colocan muy separados. Entonces, más o menos, ¿cuánto tiene que ser esa armadura para evitar esa retracción? Ahí sí colocan alrededor de 50 por 50, más o menos la separación, ¿no? Porque recuerden, en los tramos la armadura o la máxima armadura solicitada está en la parte de abajo, y arriba no hay nada, y justo arriba, en la etapa de vaciado, le da el sol, ¿no? Fíjense, por eso se coloca armadura por retracción y temperatura. La parte superior en los tramos puede fisurarse. Entonces, hay que colocar esas basas, más o menos se coloca en obra FIDE 6 o FIDE 8 cada 50 centímetros. Ahora, si ustedes colocan 40, mucho mejor, ¿no? Mientras más cercano, tampoco coloquen cada 25 en la parte superior. ¿Por qué razón? Por razones de economía. Les va a salir más costoso colocar esa base que en algunos casos el armado de abajo. Entonces es mejor siempre colocarlo de 6 cada 50 centímetros. Y esa base va a cubrir en los tramos, en la parte superior, la armadura por retracción y temperatura. A lo que iba, en este problemita, lo que me hizo recordar su compañero, si están notando, no tengo armadura en la parte inferior, que sería al revés, ¿no? No tengo armadura en la parte inferior. ¿Está bien eso? ¿O tengo que tener armadura en la parte inferior? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Que yo debería armar también aquí abajo? ¿Será? Tendría que colocar así, ¿será? ¿Qué dicen? A ver, un momentito, agruparé. Ahí está. Necesito esas basas de abajo, es lo que me hizo recordar, lo pintaremos de verde. Ahí está, necesito esas basas verdes. No, ¿por qué razón no necesito? Porque, como se decía, estábamos hablando de la armadura por retracción, estamos hablando por la armadura por retracción y temperatura. En los tramos, sí o sí hay que colocar ese reticulado, porque nosotros vamos a tener, en palabras bien simples, yo voy a tener al sol. Este sol con el agua va a producir un cambio de temperatura. Si fuese una losa de tramo, por esa razón yo coloco en la parte superior ese armado, ¿no? Ese cuadriculado de armado de las basas con FIDE 6 cada 50, porque le va a dar al tramo en el caso de las losas. Vámonos a nuestro ejemplo en sí. En este ejemplo, ¿qué tengo que pasar? Si tú te fijas, el sol solamente va a estar atacando en la parte superior, entonces solamente va a generar efectos de retracción y temperatura en la cara vista, en la parte superior, pero ahí ya hemos calculado la armadura, entonces ya estamos evitando la fisuración. La armadura de abajo, en palabras simples, ¿el sol le va a dar a la parte de abajo? No, por lo general el sol no va a llegar a la parte de abajo, a la parte inferior de tu losa, por tanto no hace falta armaduras. Otra cosa sería, a ver, ¿qué pasaría si tuviese un horno en la parte inferior de este volado o algún elemento que genere
calor, por ejemplo, si alguien se abre su salchipapería debajo de mi loza, entonces eso va a generar temperaturas. Al generar temperatura, yo recién tengo que colocar las basas que me faltaban, estas basas, ¿no? Pero mientras sea un volado y yo vea que en la parte inferior no va a existir cambios de temperatura, no voy a tener que disponer de armadura en la parte inferior. No sé si está claro, ¿no? Donde hay cambios de temperatura, sí hace falta colocar un armado. ¿Alguna otra duda más? Bueno, ya no hay, entonces con ustedes estaríamos en contacto el siguiente miércoles. Ya les voy a dejar los documentos, posiblemente eh, eh, hoy los voy a dejar el documento de losas armadas en 2 direcciones y posiblemente no haya control de lectura, ya, pero les voy a dejar un avisito más o menos, o si va a haber, va a ser algo muy simple, o sea, su control de lectura va a ser 30 minutitos, porque ya no van a hacer preguntas tan extensas, sino ya y van a ser preguntas más cortitas, más puntuales. Entonces ese documento les voy a dejar ahora mismo y si va a haber control de lectura va a ser algo muy simple y más cortito, ¿no? De pocas preguntitas nada más, ¿ya? Entonces, sin más que decir, me despido de ustedes y hasta el próximo Ingeniero, miércoles. Sí, sí, sí. Sí. quería hacerle una consulta. ¿Sabe qué, ingeniero? Eh, Anteriormente tenía mi correo personal, no pude conseguir el correo institucional, pero estaba en esa cuestión y hasta que lo conseguí, ingeniero. Quería saber cómo tengo que hacer para que me registre correctamente usted con el correo institucional, ingeniero. Ya. Vamos a hacer lo siguiente, por favor, no ahorita, el día sábado, después de que pase el JTP, si tú ya, o si no solamente tú, hay algunas personas también que ya tienen su correo o creo que ya se han definido por qué correo utilizar. ¿Dónde está lo malo? Que ustedes ya han dado controles de lectura. ¿Cómo vamos a resolver eso? Yo ahora mismo les voy a pasar sus calificaciones del control de lectura, ¿ya? Bueno, mañana, bueno, ahora mismo lo voy a pasar, ya, me voy a quedar un tiempito más. Ahora mismo les voy a devolver su control de lectura. Ustedes van a tener su nota, por si acaso guárdenlo, pero yo también lo tengo registrado. ¿Qué va a pasar? Aquellos que ya hayan cambiado o decidan cambiar su Gmail o su correo electrónico, el día sábado, por favor, me hacen recuerdo después de sus clases o pasando el mediodía, mejor, me hacen recuerdo, me mandan su Gmail y su nombre completo y me dices, mi correo actual va a ser este y con este voy a estar en la materia, por favor, me dan su nombre completo. ¿Con qué razón? Si ya tienes otro correo y con el otro correo ya has dado tu examen, yo te lo voy a pasar tus notas, ya, porque yo lo tengo registrado a tu nuevo correo, yo te lo tengo que pasar, no es que tienes que dar otra vez un control de lectura, yo te lo tengo que pasar. Lo que sí necesito es tu correo, el que ya te has definido, el que sí quieres utilizar y el que no tienes que cambiar, ¿no? Entonces, el día sábado, por favor, me mandan por inbox, este va a ser mi correo, con este me quedo, por favor, páselo mis notas. ¿Por qué les digo ahora que les voy a mandar sus notas y guárdenselo en captura o en su Gmail? De algunos, por ese cambio, porque hay algunos que tienen 3 correos, creo que tienen uno de soltero, otro de emparejado y demás, entonces, alguno ha resuelto o ha mandado con un correo y no ha utilizado ni siquiera el institucional, o si no ha utilizado una prueba con un control de lectura con un correo y otro control de lectura con otro, entonces su nota se va a dividir y algunos me han dicho, no me han llegado todavía mis notas, entonces yo ahorita les voy a mandar y en el caso que no les haya llegado su nota, por favor me aclaran, pero yo voy a cambiar de aquellas personas que necesiten el cambio. Por favor, el día sábado me dicen mi correo es este y yo les voy a cambiar y voy a transcribir su nota. En el caso que se me pierda su calificación, por así decir, pero no creo, ahí ya me muestra, ¿no? Mi nota no ha sido pasada y aquí tengo las capturas. Por eso ahorita mismo les voy a mandar sus calificaciones para que ustedes ya tengan la prueba, ¿no?
Y si no te ha llegado tu nota ahorita, me tienes que decir, yo hasta el día sábado ya me voy a anotar en alguna parte, ¿no? Pero debe ser por un cambio de Gmail y todo eso. Si tú vas a cambiar de Gmail, los pasos. Hoy les voy a dar sus controles de lectura calificado. Hoy mismo les envío los 3, incluyendo el de ahora. Y después ustedes guárdenselo esas notas o en captura y el día sábado, si hay algún inconveniente, yo se los voy a pasar sus calificaciones, pero digamos que no te le he pasado alguna nota, ese mismo dato me muestras la captura y te paso, pero yo espero que no ocurra ese problemita, yo voy a transcribir a tu nuevo correo, no sé si está claro. Sí, ingeniero, es que eso era la consulta tal vez de muchos compañeros, porque nos han dicho que deberíamos utilizar el correo institucional. Hola. Sí, lo correcto es utilizar. Y Sí, sí, sí. como nos dijeron que deberíamos utilizar el correo institucional, por eso es que lo hice, digamos, porque hay en otras materias que estamos utilizando el personal, pero eso no sé si habrá confusión, digamos, en las notas que van a meter en el sistema o lo van a colocar en el sistema, ingeniero. Ya, lo que hemos dicho a inicios de la clase, o bueno, de la materia, las condiciones. Si vas a utilizar un solo correo, no es necesario que sea el institucional, pero sí tiene que ser un solo correo. Si tú quieres utilizar tu Gmail, utiliza ese, ¿no? Ahora, a nivel general, ¿por qué se recomiendan el de la UMSA? Porque tiene algunas ventajas que ustedes poco a poquito lo van a ir notando, pueden acceder rápido. En mi caso, por ejemplo, yo puedo guardar, ¿cuál es la ventaja mía? Que yo todos sus documentos, sus exámenes, lo puedo guardar en la memoria, en el drive, pero sin límites, no me va a decir tantos megas nomás tienes, mi límite es infinito. O sea, yo puedo guardar sus prácticas de toditos y va a almacenar y no se va a colapsar la memoria, eso es la única ventaja que yo tengo. Y la única condición que yo les pido a ustedes, por favor, es que tengan solamente un correo. El anterior semestre que ha pasado, que utilizaban 2 correos, 2 cuentas y resolvía su examen con una cuenta. Luego sus controles de lectura usaba una cuenta, luego otra, luego una, luego otra. Y al final, como tenía 2 cuentas, su nota también, el sistema lo ha dividido en 2. Yo no, el sistema lo ha dividido en 2. Cuando yo he pasado las notas al sistema, entonces me dice, ¿no? Tal estudiante, si yo coloco su nota y su nota partido en 2, pues ya no era mi problema, ¿no? Por ejemplo, ahorita voy a dar algunos nombres que tienen 2 cuentas y por favor, esas personas me escriben hoy o mañana y me dicen, quiero anular esta cuenta y esta nomás, mejor mañana ya, porque ahorita les voy a mandar sus controles de lectura y el día de mañana ya lo solucionan. Por ejemplo, aquí tengo 2 cuentas de Erlinda Choquechambi. Luego tengo, estoy viendo ahorita en mi pantalla, a ver, es fácil de identificar. A ver. Ahorita les menciono, son unos 3. A Juan Pablo Zada Choque tiene 2 cuentas. Gonzalo Zamírez, 2 cuentas. ¿Ven? Entonces, ellos, por favor, tienen que definirse con cuál, porque si el sistema te lo va a partir en 2 tu nota, no va a ser mi problema. Tú te has añadido aquí con 2 cuentas. Tienes que definirte uno nomás para que todas tus notas vayan solamente en una cuenta y yo esa nota final lo lleve directo al sistema, ¿ya? A ver, ¿quiénes más son? A ver, solamente, hay otro. Carlos Fernando Yujra. Entonces, son 4 personas que tienen 2 cuentas. Entonces, esas 4 personas